Hay hermanos peruanos, muchísimo que hacer. Con esta frase se refería a nuestra sociedad el gran escritor César Vallejo. Bienvenidos al primer episodio de este interesante programa que lleva por título Hablando de literatura con los choclitos. Tengan con ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que estén escuchando nuestro programa. Hoy hablaremos de uno de los representantes más importantes de la literatura peruana, que es José María Arguedas, y analizaremos uno de sus libros, obra literaria y cuento, que lleva por título Guarmacuyay, que a la traducción del castellano lleva por nombre Amor de Niño. Bueno, le cedo la palabra a mis compañeros que tengo por compañía hoy y son Sebastián Espinosa y Ángel Segarra. Gracias, compañero Lita. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el autor José María Arguedas y su libro Guarmacuyay. Para entender un poco más sobre su obra hay que entender un poco de la vida del autor. José María Arguedas era una persona bastante, ¿cómo decirlo? Una persona bastante curiosa, una persona con la cual siempre creció en un ambiente bastante hostil y viviendo siempre muchas dificultades y experimentándolas sobre todo, como podría ser la pérdida de su madre a los 3 años y quedando bajo el cargo de su abuela materna, también viendo bastante a lo largo de su vida como serían varios actos de crueldad hacia personas indígenas. Muy bien, claramente ese punto de donde perdió a su madre fue la primera señal de que su vida estaría marcada con la desgracia, ¿no? Pues bueno, considero que lo que tú has dicho está muy claro. Para entender un poco de su obra hay que saber de la vida de este autor. Claro. ¿Y tú qué opinas de esto, Sebastián? Bueno, en la obra, como vemos reflejada, se refleja el abuso y el maltrato hacia nuestros hermanos indígenas. Como sabemos, en nuestra época actual la discriminación ha aumentado demasiado, así como alrededor de nuestro tiempo, en nuestros siglos actuales y nuestros siglos anteriores, la discriminación fue una de las condiciones Considero que querrás decir nuestras generaciones pasadas y nuestras generaciones futuras, actuales también. Bueno, lo que has dicho está muy interesante, pero ahora vamos a analizar a fondo la obra. Guarmacuyay nos presenta una serie de personajes, nos presenta al Kutu, nos presenta situaciones, nos presenta a Justina, que creo que ella representa a nuestra sociedad, a nuestros hermanos indígenas, el abuso, todo. Don Froilán también, que considero que es las personas que se creen superiores al otro, Claro, a otras, ¿no? claro. Y pueden creerse que tienen derechos contra ellos, tienen más derechos, tienen más oportunidades y por eso abusan de ellos. Claro. ¿Tú qué dices de esa escena que se nos plasma aquí en esta obra? Bueno, para entender un poco más de la obra, antes de cualquier otra cosa, hay que entender un poco más sobre qué es la obra, es decir, su género y especie. Exacto. Para hablar de ella, el género de esta obra es un libro y su especie es narrativo. Y antes de hablar de las escenas, del personaje, hay que entender el tema. El tema de este libro es el amor no correspondido del niño Ernesto. Y otro de sus subtemas bastante importante es el trato en los Andes que sufren las personas andinas del Perú por su forma de vivir o de la manera en la que provienen. Y la situación planteada me parece que es algo bastante triste, bastante negativo, pero que es algo que sí pasa en el Perú, lamentablemente. Es algo que sí sucede bastante. Considerando lo que has dicho, básicamente José María Arguedas en esta escena donde decimos que don Froilán abusa de la Justina, quiero decir que esta parte es la que creo que pasó en la vida del autor. No creo, pasó en la vida del autor y lo plasma aquí. Claro, una manifestación. Una manifestación. Aparte de que considero que en este libro se marcan dos rasgos importantes de José María Arguedas, su forma de pensar y sus ideas, que es reconciliación y reconstrucción nacional.
Claro, también principalmente ese es el mensaje de la obra, eso es algo que ya se conoce bastante, que es el mensaje de la obra. Ahora, antes de seguir hablando de la obra, sería bueno conocer un breve resumen de ella misma. ¿Puede darnos ese resumen, compañero Espinosa? Bueno, como sabemos, la obra trata sobre el amor no correspondido del niño Ernesto hacia la bella india llamada Justina. Y, como se dice en la obra, Justina sufrió graves abusos de parte del patrón. Y como sabemos, también hay un personaje más, llamado Kuto, el cual también estaba enamorado de la bella y hermosa india Justina. Bueno, considero que Kutu representa la impotencia de no poder hacer nada ante el patrón, ¿no? Entonces creo que esto representa también a la impotencia que sienten nuestros hermanos indígenas al no poder hacer nada contra aquellos que los discriminan. Ahora, planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos unir los ejes tanto de esta obra, Warmakuyay, con el eje de nuestra sociedad actual que vivimos? Bueno, uno de los ejes con los que queremos unir es más que nada que el autor, al escribir estas obras, estaba buscando una sensación de unión, una sensación de reparación en lo que sería en la sociedad peruana, en su población, exacto. Ya, y una vez planteado esto y dicho, hablemos un poco de la trascendencia en la obra en futuras generaciones. ¿Creen que tendrá un impacto futuro mayor al que tiene ahora? Por supuesto, porque esto no solo va a servir para nosotros, sino va a servir para futuras generaciones como material de educación y tratar de eliminar la discriminación, el racismo y los perjuicios que se crea contra los indígenas. También. Y como sabemos, esto nos ayudará a disminuirlo, como mencionaste. Claro que sí, porque en los siglos que tenemos ahora y en los siglos pasados, la discriminación ha sido un problema demasiado grave en nuestra sociedad como peruanos. Y como en nuestra época actual, sabemos que la discriminación ha aumentado demasiado y no ha disminuido, porque tenemos un pensamiento demasiado antiguo. Excelente, Sebastián. Bueno, creo que ha sido una gran argumentación de su parte y de mi parte. También. Bueno, creo que sí, ¿no? Claro, Claro. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes que nos oyen en este primer episodio. Quisiera recalcar que las obras de este autor son muy interesantes, ya que para una persona que le gusta leer sería como un manjar para ellos. Les recomiendo mucho leer estos libros y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.